Muy buenos días con todos. Hoy día vamos con un nuevo video tutorial. En este video les voy a enseñar cómo tallar un ojo. Les había hablado anteriormente de hacer una serie de diferentes videos para cada parte del cuerpo, ver, bueno, más que todo cada parte del rostro, ver cómo hacerlo en detalles, ¿no? En este video voy a trabajar sobre una madera que ha sido recuperada de una obra. Entonces son madera que sirve para los albañiles, para guardar cemento. Cuando hacemos eso hay que tener mucho cuidado a bien limpiar la madera para no guardar trozos de cementos que podría malograr nuestras gubias o clavos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar a tallar un ojo cerrado, después lo vamos a abrir para que vea cómo es un ojo abierto y terminaremos para ver la diferente manera de hacer el iris. Bueno, como saben, yo aprendí por mí mismo, no soy ningún maestro de talla, les enseño cómo yo lo aprendí y cómo lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por delimitar la línea de la ceja. Ahí tenemos que pensar cómo va a ser nuestra ceja, siempre trabajando con modelo, como les he dicho. Yo trabajo mucho con Pinterest para tener fotos y acá vamos a ver qué tipo de línea de ceja vamos a hacer, ¿no? Rostro, según su expresión o su morfología, va a tener la línea de ceja que va hacia arriba, más o menos, otros derechos, y incluso podemos ver cejas que van hasta abajo. También, por ejemplo, una expresión de tristeza, tu línea de ceja va a ir hacia abajo. Entonces, para este ojo de demostración voy a tomar una línea que va hacia arriba. Entonces, trazamos, ese sería el borde de la nariz y nuestra ceja que se va hacia allá. ¿Ya? Solamente vamos a hacer un lado del rostro, el otro lado sería acá con la otra ceja. Y vamos empezando a acabar esa zona. Vamos a rebajar todo eso, dejando por alto la frente y la nariz. Ok, vamos a terminar un poco el borde. Listo, luego lo que tenemos que pensar es al glóbulo ocular, ¿no? Es como
un redondo así que va a ser sobresaliente. Entonces siempre esa parte va a ser más cavado, hundido acá, ¿no? De hecho, en general debajo de la ceja ahí está cavado y acá está un poco más bombeado. Vamos a ir cavando esa parte de ahí. Ahí cavamos las alrededor para hacer resaltar ese bombeado. ¿Te fijas cómo vamos cavando esa parte del borde? Y voy a hacer lo mismo del otro lado. En este caso va a ser un poco menos un sonido, porque si nos fijamos por acá, la ceja va a empezar a caer. Listo. Y vamos a pasar por debajo, acabando esa parte de acá también. Acá vendría a ser la parte de la mejilla, el ojo. Acabamos a la línea. Y ahora vamos a trabajar un poquito el aspecto bombeado, porque solamente hemos hecho las formas generales. Ahora vamos a dar un poco de bombeado a este ojo, como si estaríamos trabajando un globo, ¿no? Haciendo como una bola sobresaliendo de la madera. Bajamos un poco por acá.
Ok. Acabaremos un poquito más a los costados todavía. Acá realmente es un lugar donde se tiene que rebajar porque hay como un hundimiento. Vamos a liberar un poquito más al costado. Listo. Y para un ojo cerrado, empezaremos más o menos desde acá. Y terminaría hacia acá, ¿no? Esas son las esquinas del párpado. Y el párpado estaría rebajando sobre este volumen. Todavía mi volumen está muy plano. Voy a traer un poquito más. Listo, ahora como es un ojo cerrado, vamos a darle una apertura simple.
y bajamos un poco abajo para dar la impresión que el párpado de encima cae sobre el de abajo. Okay. Vamos a acabar un poquito arriba para sacar más la forma del globo ocular. Y acabar un poquito más por acá. Muchas veces veo ojos que son casi dibujados en la madera. Agarran la gubia en V y los hacen los dibujos, ¿no? Hay que darle el relieve. No hay que tener miedo a tallar los bordes para hacer resaltar el ojo. Listo, acá tenemos que tallar un poquito más para... Normalmente ya tendría su madera tallada para una cabeza. Listo, acá vendría a ser un poco la mejilla. Lo importante de la escultura es realmente darle a relieve a tu tallado. No pienses en 2D. Tienes que mirar realmente cómo están tus modelos. Trabajen con foto. Y vamos a terminar con la ceja.
Listo, y lo que pueden terminar es afinando eso. Acá podríamos hacerle las cejas, después los pelos. En el próximo video vamos a ver cómo hacer la nariz, diferentes tipos de nariz también. Solamente ahorita es una para dar la forma general. Estoy que sudo un montón, disculpen. Listo, acá tendríamos más o menos el ojo cerrado, ¿no? Para que tú veas un poco con todo efecto. Normalmente la nariz ya tendría que subir un poco más hacia. Ahorita la nariz es plana, pero tendría que tener un perfil. Eso lo veremos en el próximo video de la nariz. Listo, vamos a abrir este ojo para ver ahora cómo se le hace el dibujo del ojo. Entonces, este ya se va a quedar más o menos así y vamos a abrir el ojo hasta más o menos por allá. Ok, estoy delimitando los bordes y ahora con una plana vamos a vaciar el centro. Con mucho cuidado de no ir levantando la madera, que sería la fina capa del párpado arriba. Y tratamos de conservar lo que adentro, como si fuera una bola adentro, ¿no? Bueno, se lo hago un poco rápido para que no estemos con un video demasiado largo. Quiero hacer algo práctico. Después lo trabajan ustedes ya con más detalle. Trato siempre de hacer tutorial que no sean tan largos porque los primeros fueron de varias horas.
Ya una vez que tenemos más o menos la forma del globo que está debajo de la piel, vamos a ir hundiendo un poquito la esquina. Eso le va a dar más relieve. Significa por acá las esquinas de los ojos. Ahí ya me pasé. Las esquinas del ojo y le quito un trocito. Eso ya le va a dar un poco más de dimensión. Ya, bueno, acá me salí un poco una raya. El tema es que para poder darle un buen ángulo de visión, no puedo tallar muy bien al frente de mi madera y se me sale. Ya, no duden en acabar bien alrededor. Dale. A veces más vale cavar un poquito más que no mucho, porque nada como un ojo plano dibujado con el pico de gorrión. Darle volumen, se puede exagerar un poco puedes exagerar los cavados, ¿no? Cuando tú miras esculturas, a veces exageran, ¿no? Los músculos, todo eso, para que rinde un poquito más. Ok, a ver, vamos a darle forma por acá también, para que el conjunto salga bien. Listo. En esta etapa vamos a mover la cámara para que veas bien. Listo, acá pueden ver, ¿no?, cómo se hunde los bordes y este relieve del ojo. Ok, a partir de ahora tienes varias opciones. Lo primero es la pintura. A mí a veces yo puedo pintar con pintura oleada o pintura de óleo, o si no, pintura acrílica, y pasas por encima una capa de barniz para que guarda el brillante natural del ojo, ¿no?
Como el ojo siempre es algo mojado, si le pones un barniz va a quedar brillante. Si vas a hacer eso, practica un poco el ojo, los colores, cómo se pinta el iris. Tienes que tener un poco de práctica con eso, porque si lo pintas feo no va a rendir muy bien. Para el iris, para hacer el dibujo del ojo tallando, tenemos dos soluciones. La primera solución es hacer un ojo claro. Para hacer un ojo claro vamos a dibujar los bordes, y de esos bordes vamos a hacer al medio el iris negro, ¿no? Para que no haya mucha diferencia entre el blanco y el color del ojo. Y si queremos hacer un ojo más oscuro, vamos a ver después la etapa. Eso lo había explicado en otro video también de talla de cabeza completa. Para hacer el ojo oscuro vamos a acabar todo el iris y dejar solamente una parte blanca que va a ser el reflejo de la luz en el ojo. Eso sí son técnicas de escultura clásica. Entonces vamos a hacer los dos para que veas. Así habrás visto cómo hacer un ojo cerrado, un ojo abierto claro y un ojo abierto oscuro. Bueno, primero tienes que dibujar bien tu iris. Ok, y el puntito. Lo siguiente es fácil, solamente dibujas alrededor. Vamos a hacer con ese cuchillo. Vamos a ir dibujando redondo. Y el punto marrón, el punto negro al medio, lo perforas. A ver, voy a quitar un poco las marcas negras para que podamos realmente ver en relieve cómo es, sin estar influido por las líneas negras. Algo que no hemos hecho también, cuando el ojo se abre, cuando entra el párpado superior, como que hunde un poquito más esa parte acá. Entonces vamos a rebajar un poquito acá. Eso se bombea cuando el ojo está cerrado, pero cuando está abierto
esa parte ahí está un poco más hundida. Listo, y esa parte de acá tiene que ser más bombeada. Hundido, bombeado. Acuérdate de eso por lo general, hundido y bombeado. Listo, quitamos también. ¡Ay! Listo, quitamos también la parte negra de acá. Y más que todo de la iris, para que no nos influencie y que puedan ver cómo es el resultado final. Bueno, el resultado final para ojo claro. Bueno, acá sí tiene un buen pico de gorrión que facilita el trabajo. Yo no tengo. El mío es un pico con fondo plano. Y me permite mucho hacer esos trazos. Listo, imagínate que no lo voy a perforar para poder hacer lo siguiente, pero eso lo puedes perforar con un taladro y vas a tener una iris oscura. Eso lo puedes rebajar un poquito para que te dé ¿cómo decirlo? Un color más o menos tan claro como los bordes, ¿no? El blanco. Ese ya es para hacer el ojo claro. Ahora está muy sobresaliente. Ok. Haces el iris acá y tienes tu ojo claro, ¿no? Vamos a ver de más cerca. Bueno, el iris lo tiene que cavar, por supuesto. No lo voy a hacer porque quiero enseñarte cómo se hace el ojo oscuro. Quitamos el puntito y vamos para el ojo oscuro. Bueno, para el ojo oscuro, en realidad no distinguimos mucho el iris de la pupila, porque la pupila va a ser negra y el iris va a ser marrón, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia. Lo que sí se va a reflejar en el ojo es la luz, y eso que vamos a tratar de hacer acá es dibujar un reflejo de luz en el ojo. Eso va a ser un resultado que tienes que ver de un poco más lejos. Pero si tú ves muchas esculturas, tiene esa técnica para terminar de hacer un ojo que parezca realista. Solamente con
marcando el reflejo. Ok. Y vamos a cavar también el centro. Disculpe por la cámara, de verdad que es difícil detallar y darles una buena vista sin pasarse. Me acabo de salir de nuevo. Listo. Vamos cavando una gubia un poco más chica.
Ok, listo, ya terminamos con este. Una forma un poco más redonda acá. Después le das su acabado, liejadita, si quieres dar liejada, y un poco más de detalles. Acá se podría ir bajando un poquito más. Le das los últimos detalles. Acá llegaría a ser borde de la cara, entonces acá también tendría que ser más hundido. Y llegamos al final de este video. Vamos a ver lo que da con la luz. A ver, terminamos un poco más acá. Listo, vamos a ver ahora con la luz, una luz un poco mejor, los relieves de nuestro ojo. Ahí tenemos el ojo, perdón, con el dedo, y el reflejo de la luz lo pueden hacer un poco grande. Yo lo he hundido un poco demasiado y al final no se nota mucho. Pero la idea es que la luz le caiga al trocito que sobresale y no al fondo del ojo. Ahí tenéis el ojo. Yo soy más favorito de pintarlos porque da un aspecto mucho más real, pero ven, más lejos lo tomamos, más nos damos cuenta de un reflejo de luz, ¿no? Pero si te acercas te das cuenta de cómo está hecho, ¿no? Listo, ahí vamos con un acabado rapidito fuera de cámara, una liejadita básica. Acá fijámonos en el relieve con la sombra. Lo que es importante con la escultura también son las sombras, ¿no? Que va a determinar su relieve. Entonces piensa siempre hacer resaltar las sombras, más también cuando toman foto. Como les he dicho, acá habría que hundir un poco más y habría la nariz, que viene a hacer el relieve del costado. Aquí tenemos la mejilla que es un poco gruesa por acá, pero cuando está fuera del contexto de todo el rostro es difícil de hacer algo preciso. Muy bien, aunque como ven de cerca no da tanta pinta, pero es técnica del ojo oscuro. Cuando nos alejamos da un efecto mucho más real. Acá en realidad mi iris es un poco grande, habría que hacerlo un poco más chico y estaría excelente, pero dependiendo cómo quiere hacer sus tallados. Por ejemplo, los manga tienen iris bastante grande, ¿no? Así que a sus gubias, vamos practicando, siguen adelante. Déjame en comentarios si les ha gustado el video, y el próximo tutorial, el próximo video que voy a subir, vamos a tallar una nariz. Vamos a aprender a hacer diferente tipo de nariz y que tienen que tener en cuenta. Así que si no están suscritos al canal, suscríbanse para recibir los próximos videos. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.